La progesterona y los estrógenos, básicamente. Ok, entonces vamos a ver todo eso. Este es el temario, básicamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es el parto, básicamente? Entonces, aquí nos dice que el parto es el proceso por el que se produce el nacimiento, ¿no? Y esto se produce porque va a haber contracciones, ¿no? Comienza a contraerse de manera sostenida y rítmica para expulsar al feto. ¿Qué quiere decir contraerse? La contracción del útero siempre es desde el cuerpo hasta el cervix, hasta el cuello, siempre desde arriba hacia abajo. Bien, no es al revés, hacia el cuerpo, no, el cuerpo básicamente, ¿no? La causa exacta de la intensa actividad del útero se desconoce, pero todavía se hay una retroalimentación positiva en el medio, ¿no? Pero el libro dice así, que no se conoce básicamente, pero claro, los estudios ¿no? Pueden ser esas, dice, intensas contracciones responsables del parto, sí. Uno, cambios hormonales progresivos que inducen una excitabilidad mayor de la musculatura uterina y cambios mecánicos progresivos. Esos cambios mecánicos progresivos van a darse básicamente a nivel del cervix, ¿ya? Porque va a haber dilatación y borramiento. No, ya les he dicho dos hormonas, progesterona y esos son, no más. Luego vamos a ver que hay causas fetales, el mismo factor dice que puede, tres cosas pueden hacer que se produzca básicamente la contracción, y dentro de esas hormonas está la oxitocina. La oxitocina va a ser el responsable básicamente de que se produzca esa contracción, y el dolor vamos a ver cómo lo cataloga el dolor básicamente. ¿Ya? Entonces ese gráfico es el único gráfico que le he puesto. Entonces tendría que ser eso el parto, ¿no? Factores hormonales que aumentan la contractibilidad uterina. Ahí había habido un coeficiente de concentración hormonal donde el estrógeno va a empezar a ascender y la progesterona se mantiene constante. ¿Ya? Y eso nos dice aquí, la progesterona dice inhibe la contractibilidad uterina, evita la expulsión del feto. Eso durante el primer, segundo trimestre. En el último trimestre ya no va a ocurrir eso, básicamente no va a poder decir eso. ¿Por qué? Porque ya va a llegar al tiempo, digamos, de proceso de que esté dentro de la mamá, y pues tiene que llegar a nacer, sí o sí, ¿no? Y eso va a ocurrir básicamente con esas hormonas. Ahora, estas dos hormonas, tanto estrógeno y progesterona, dice, se secretan en cantidades mayores a lo largo de casi todo el embarazo, pero a partir del séptimo mes van a ser responsables del aumento de la contractibilidad básicamente. ¿Ya? Pero como estamos viendo aquí, progesterona está en una línea, ¿no? Si en cambio el estrógeno se sube básicamente. La progesterona, ¿qué es lo que hace? Inhibe la contractibilidad uterina, evita la expulsión del producto. ¿Ok? Desde el primer, segundo y tercer trimestre. ¿Ya? La progesterona se mantiene constante y, o quizá dice incluso disminuye, va a llegar a disminuir. Progesterona es la hormona que induce la gestación, cuida la gestación, en otras palabras. ¿Ok? ¿Qué hacen los estrógenos? Aumentan la contractibilidad del útero, aumenta, dice, ¿no? Por eso, miren, primero, segundo mantienen igual, pero en el último trimestre se eleva. Aumenta la contractibilidad del útero por el número de, aquí lo dice, ¿por qué está aumentando? Por el número de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes, dice el texto, ¿no? De la musculatura lisa del útero. Y posteriormente sigue ascendiendo. Entonces, este es el mecanismo por el que hace que se contraiga el útero, básicamente. Ya, ahora en el texto lo van a ver, están de distinto orden, como digo, le van a ver de esta manera. Pero está en eso. No sé quién está siguiendo con el texto. ¿Alguien? ¿Tú estás? Ok, nadie. Pero el orden está distinto. Yo lo puse así. Ok, está así. ¿Ya? ¿Qué página está? ¿Alguien está con la ahí? Está con la 82 es, ¿no ves? Si me equivoco, en la 13ª y 83 debe ser en la 14ª. Vayan bien, todo esto está en el texto, básicamente. Está así. ¿Ya? De esa manera. Entonces, ya sabemos por qué razón, básicamente, se mantiene el embarazo. Aunque esos dos, dice el último, ayudan a que se contrae, básicamente, ¿no? La progesterona, porque tiene que cuidar el embarazo y tiene que cuidar también
a ver, la oxitocina provoca la construcción del útero, sí. ¿Dónde se produce la oxitocina? En la neurohipófisis. ¿En qué lugar específicamente? Dos lugares tenemos las Yo diría que ambos núcleos se producen en ambos núcleos. Solo que en uno de esos núcleos se produce mucho más cantidad que en el otro. ¿Cuál es la otra nota? La de oxitocina, que también se produce en ambos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Y generalmente en uno de ellos se produce mucho más que en el otro. ¿Ven? Y estas son las teorías. Hay razones para pensar que es importante que el aumento de la productividad del útero hacia el interior del embarazo se produzca por estas dos cosas. Estas, por ejemplo, son teorías que se dan en los animales y esta no es teoría. Uno, que el músculo uterino tiene mayores receptores de oxitocina y más sensibles en los últimos meses del embarazo. En los últimos meses, más receptores va a aumentar si ustedes quieren. Ya, porque si no tiene receptores a hormona, no va a tener acción, va a haber resistencia, no va a haber acción. Ok, entonces tenemos que saber de esos receptores. Igual les voy a preguntar cuántos tipos de receptores hay, dependiendo del tipo de hormonas. ¿Cuántas hay? Núcleo, del núcleo, citoplasma y membrana. Y recordemos que estas hormonas van a ser del tipo de. ¿Cuál es su núcleo? Derivados. ¿Son amidas? Si son empíricas, ¿cuál es el núcleo? Dos núcleos. Uno es el coenzima A y el otro es el colesterol. Entonces son derivadas esteroides. Ahora es bien, si son estrellas, son no actuales, pues. ¿No? Entonces, una de esas es. El otro dice que la neurohipófisis aumenta de forma considerable en el momento del parto. Ahí viene la teoría de la retroalimentación positiva. Solo es una teoría. Y esto nos dice a nivel de, básicamente de los animales, ya, ¿no? Animales hipofisectomizados, es decir, que no tienen básicamente la hipófisis, ¿no? Pueden seguir pariendo a sus crías al término del embarazo, ¿no? El proceso del parto se prolonga, porque hay otra teoría que me dice que mientras más se estire, mayor el cuello del útero o haya dilatación, va a hacer que se produzca ese mecanismo y aumente la contracción. Igual hasta aquí. La excitación o distensión del cuello uterino puede causar, dice, un reflejo neurógeno que a través de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo incrementen su secreción de oxitocina. Aquí, por ejemplo, no hay hipofisectomización, básicamente, no nos dice. Pero esas serían las teorías por las cuales se va a llegar a producir básicamente la cantidad de oxitocina. ¿Okay? Ahí mencionamos nombres porque en ambos se produce. ¿Okay? Claro, está en uno de ellos se produce mucho más. Ya, entonces nos quedamos con esto, ¿no? Porque esto ya se ve más en los seres humanos y esto en las esferas veterinarias. ¿Ok? Tendría que ser eso. ¿Ya? Vamos, dice, efecto de la hormona afectar sobre el útero. Aquí el feto también dice puede tener acción básicamente sobre el útero, o sea, el producto en este caso, ¿no? ¿Cuáles van a ser básicamente esas tres? Van a ser, ¿no? Por eso dice aumenta igualmente la intensidad de las contracciones uterinas. Este es un resumen de lo que dice, ¿no? Aquí está en el mismo libro. La hipófisis fetal también secreta mayores cantidades de oxitocina que podrían desempeñar cierto papel en la excitación del útero. Dice cierto porque no se sabe si es cierto o si es verdad, ¿no? El producto sí va a tener básicamente oxitocina, por eso dice puede llegar a producir ese efecto. El otro, glándulas suprarrenales del feto secretan grandes cantidades de cortisol que asimismo podrían estimular al útero. Tiene cortisol, ¿no? Y hemos visto en el anterior grupo cómo actúa básicamente dentro del ciclo circadiano el cortisol. ¿No veo? Vimos. Aumento en ese caso también, ¿no? Y las membranas fetales liberan prostaglandina en concentraciones elevadas en el momento del parto. La prostaglandina igual va a ser que aumente la contracción. ¿Ya?
Entonces, de esa manera, por eso dice aumentan igualmente la intensidad de las contracciones uterinas. ¿Ok? Son tres hormonas ahorita, ¿no? Por orden, vamos. ¿Quién evita que no se produzca nada de esas contracciones? Progesterona. Estrógeno, primero y segundo, no va a hacer que haya contracciones, ¿no? Pero si se unen, dice, tanto el estrógeno y la progesterona, hacen que se producen pequeñas contracciones. Se acuerda de la mamá de ayuda durante todo el proceso de gestación. Entonces, la progesterona y los estrógenos se hacen que se duela, pero es poquito. Pero ya en el último trimestre, el estrógeno se eleva y la progesterona se mantiene constante. Y eso hace que haya mayor producción de contracciones. Y luego ya nos habla de la oxitocina, que sí, efectivamente actúa. Tiene dos acciones, que es el verificado y dos que dicen que puede ser en animales, pero no siempre es. Uno es referente básicamente a la neurohipófisis y otro relacionado básicamente a qué. ¿Cuál era la última? El primero era bueno, le han sacado la hipófisis. ¿Cómo se llama? Hipofisectomizadas, básicamente. No puede ver eso, ¿no? Porque ese animal tendría que tener. Hay que experimentar mucho más cosas, porque la hipófisis no solo secreta esto, ¿no? Secreta 5 cosas más. ¿No ven? La suma de tropas. ¿Ya? Y el otro que hemos visto que era irritación a distensión del cuello. ¿Ya? Eso funcionó básicamente eso, ¿no? Entonces este es producto del bebé, básicamente. El bebé en qué nos ayuda básicamente con la oxitocina que produce y la glándula suprarrenal a través del se abre básicamente son. Y el último va a ser las membranas fetales, que ellos no secretan ni oxitocina ni estrógeno ni progesterona, sino secretan prostaglandinas, que sí es muy distinguido de la 4. ¿Ya? Factores mecánicos que aumentan la contractibilidad del útero, ¿no? Distensión de la musculatura, distender, básicamente. Aumentar de tamaño. El útero es chiquito, ¿no? ¿Cuánto mide el útero? Contando con el cervix y el cuello. El cervix es de 2 a 3 centímetros. Cuando no es grave. El año pasado. Recordamos que es una anatomía. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando crece? Es un glutamato que es lo que se esconde detrás de la síntesis pubiana. Por eso cuando no están gestando, los papas no se va a sentir nada, pero cuando van a gestar y no sé qué semanas, van a empezar a crecer como una bolita detrás de la síntesis pubiana. ¿Se ve? ¿No? Empieza a aumentar de tamaño a este nivel, no aquí arriba. Aquí empieza. ¿No vean? Va a empezar a ir recién y va a empezar. Entonces, esa distensión dice que puede llegar a afectar, ¿ya? Y vamos a ver cómo dice. Lo que resulta la importancia de la distensión mecánica, dicen en el estímulo de las contracciones sociales. Se está estirando harto ese órgano pequeñito, básicamente, ¿no? 10 centímetros, 7 centímetros, básicamente, 17, ¿no? Todo el organismo básicamente no está gestando. Luego alberga un producto que va a tener casi 30 centímetros, 50. 30 muy chiquito, ¿no? Una regla más, 50 un poquito más. 50, 49, y así van a ser un poquito. 49, 50, 51, 52, 53 centímetros. ¿Ya? Entonces, esa distensión dice de forma indirecta y de forma reiterativa del útero por los movimientos del feto puede inducir contracciones a nivel del músculo liso. El estiramiento, en otras palabras, dice que a la larga, más adelante, durante el tercer trimestre, va a hacer que se contraiga. De tal manera que se ha estirado tanto que tiene que volver a disminuir su tamaño. Y eso lo van a ver en la práctica. Cuando van a tener un parto, van a ver que su producto, cuando ingresa al parto, antes del parto, su útero es grande de la mamá, pero después del parto es una bolita, es que está a nivel del ombligo o por debajo del ombligo. Tiene que disminuir. ¿Por qué tiene que disminuir? Tiene que contraer
si se mantiene del mismo tamaño, va a seguir sangrando. ¿Ok? Va a seguir sangrando. Entonces tiene que volverse el globo de seguridad que tiene ácido. Tienen que controlarlos. Y los logros. Eso solamente tiene que manejar bastante a ver eso aquí. Pues no le he puesto yo. ¿Ya? Pero es verdad, ¿no? ¿Ok? Y algo también que nos dice aquí, cuando hay gemelos, ¿qué se llama? Mellizos. Mellizos. Pero el texto no te habla de eso, ¿no? Mellizos y gemelos, no es si agarrarte la genética es muy distinto en ese sentido. Como entran dos óvulos, es básicamente eso. Bueno, entran dos espermatozoides y dos óvulos, ¿no? Es bien distinto ahí, ¿no? Tampoco no hablan de eso, tampoco estamos hablando de eso. Pues sí, el texto dice los gemelos. Los gemelos dicen nace 19 días antes de los 280 días. 280 días básicamente dura el periodo de gestación, más o menos suele ser, ¿no? Antes de las 42 semanas, ¿no? Tiene que nacer, pues tiene que ser un producto virgen, ¿no? Los fetos únicos que sepan a nacer 19 días antes, los gemelos. ¿Por qué? Porque la distensión debe ser grande, ¿no? Si me quedo con uno más, dos, mucho más, tres mujeres, sí, ¿no? Más necesario. Pero dice esa distensión hace que se puede llegar a producir la contracción. Entonces, la importancia de la distensión mecánica en el estímulo de las contracciones uterinas se debe básicamente a la distensión. El producto, mientras esté básicamente en el útero, no es tranquilo, porque se está dando puñetitos, se está dando patadas, de manera que está expirando. Y eso lo van a ver ustedes, ¿no? Como mujeres, las que van a tener hijos, ¿no? Las que no van a tener, pues la vamos a seguir igual que los varones. ¿No ven? En cambio, los que van a tener, sí, todo eso lo van a tener. ¿Ok? Hay personas que nacen y dicen para ti, días, ¿no? Y ellos, pues, no. Pero pues, todo esto lo leemos básicamente. ¿Ya? Y de esa manera, esa distinción nuevamente vuelve a su lugar y hace que salga el producto y tengamos un recién nacido. ¿No? El segundo, básicamente distensión o visitación del cuello uterino. El cuello o el cervix también puede llegar a afectar básicamente. Disminuye el parto cuando al romper las membranas de la cabeza del feto distiende el cuello con más energía de lo habitual o lo irrita de alguna manera. Ya se está encajando básicamente, ocurre lo que es el encajamiento. Y de tal manera que hace que se distienda el cuello y eso también está produciendo afección. ¿Ya? Se desconoce el mecanismo por el que la excitación del cuello del útero excita el cuerpo de este órgano. No se sabe por qué razón están instalados. Pero la parte mecánica sería que básicamente la cabeza llegue encajando básicamente. Ahora sí, en cabeza debe ser larga también, ¿no? Las distintas modalidades de presentaciones que hay: mano, hombro, cara, ¿no? Lo más común en el 95% es la cabeza. A 5% es ¿ya? El estiramiento o dislocación de los nervios del cuello uterino, o eso también dice, ¿no? Despertaciones reflejos que actúan sobre el cuerpo del útero. Aquí ya no solo es el estiramiento del músculo liso, sino de la parte de los nervios. Si se estiran, entonces inician el cuerpo de la ¿ya? Ok, muscular y nervioso básicamente. Comienzo del parto, ¿no? Mecanismo de retroalimentación positiva. Aquí nos dice dos tipos de retroalimentación. O feedback, ya les he dicho, hay otra gente que les gusta utilizar el término de feedback, otros retroalimentación. Dos tipos de retroalimentación, positiva y negativa. Aquí nos habla de retroalimentación positiva, básicamente, ¿no? Durante casi todos los meses del embarazo hay las contracciones de Braxton-Hicks. O sea, todo lo que le da de la mama, básicamente, es el dolorcito que se entra en el abdomen, a la cavidad abdominal, y más exactamente en el útero, se denominan Braxton-Hicks. A eso se llama, ¿ya? Más intensas, dice, hacia el final del embarazo. Luego cambia de un modo bastante brusco para distender el cuello del útero y forzar después el paso del feto a través del canal del parto y ocasionar el parto. Este proceso se llama parto, básicamente, ¿no? Y las intensas contracciones que llevan al mismo se llaman contracciones del
Eso igual, no problema. Bien. Retroalimentación positiva. ¿Cómo es básicamente lo mismo? Bien, y solo es la cabeza, ¿no? Pero van a ver que hasta puede salir en este. No dan umbilical. Pero eso es cirugía. Ya entiendes. Lo primero que tiene que salir básicamente es la cabeza. En presentación poética igual. No vamos a conocer el parto por retención última de cabeza. Si la cabeza se va a retener, o hay que utilizar fuerza para ahí. En todo caso hay que ver, ¿no? La vitalidad de la mamá. ¿Ya? Dice, sugiere que la distensión del cuello uterino por la cabeza del feto acaba adquiriendo la intensidad suficiente para desencadenar un fuerte reflejo, ¿no? Que aumenta la contractibilidad del cuerpo del útero. Entonces, aquí arriba va a empezar, ¿no? Esa contractibilidad empuja al feto hacia adelante, lo que distiende más todavía el cuello y mantiene el proceso de retroalimentación positiva. Entonces, la cabeza del feto distiende, dice el cuello uterino. ¿A qué cuello se refiere? Cuello o cervix. ¿Ya? La distensión cervical entonces estimula las contracciones del fondo uterino hacia arriba, el fondo uterino hacia arriba, y las contracciones públicas empujan al feto hacia abajo. ¿Qué va a empujar? El trasero, las nalgas básicamente van a empujar hacia abajo, ¿no? Para que siga subiendo, ¿no? Y distiende aún más el cuello uterino, ¿no? El ciclo se repite una y otra vez, básicamente. Hasta que salga básicamente el producto visceral, ¿no? Una vez que salga ese producto, de dos maneras dice básicamente se puede llegar a producir esa retroalimentación positiva. En primer lugar y en segundo lugar. Dice, en primer lugar, las contracciones del parto obedecen por completo a todos los principios de retroalimentación positiva, es decir, en cuanto a la potencia de la contracción uterina sobrepasa un punto crítico y cada contracción da lugar a nuevas contracciones que se hacen cada vez más fuertes hasta obtener el máximo. Inicia una contracción leve, eso va a ir incrementando sucesivamente, va a ir incrementando. Por eso también el dolor se lleva a incrementar mucho más. Eso es la alimentación positiva. Negativa seríamos que se incrementa el dolor y dice, no, que no haya más contracción porque te produce dolor. Eso sería negativa. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dolor, decía, que se incrementa el dolor un poquito más. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que salga el dolor. Ya, y eso es positivo. Ahorita vamos a ver qué tipo de dolor es. Segundo lugar, hay dos tipos conocidos de retroalimentación positiva que aumenta la contracción uterina, es el parto. Distensión del cuello uterino hace que se contraiga todo el cuerpo del útero y esta contracción distiende todavía más el cuello debido a la industria de la cabeza del feto hacia abajo. Esa es una. Y otra es la distensión cervical que hace que secrete mayor número de oxitocina. Distensión cervical, se abre la cabeza. Si ustedes quieren, estamos hablando de lo mismo. Por eso el orden básicamente es importante, el orden de las hormonas que vamos a hablar. En un inicio me he dicho progesterona, estrógenos básicamente, luego hablar de la oxitocina. Hasta ahí. Después, más adelante, me he dicho las membranas y la prostaglandina. Todas hacen caso en las historias, básicamente, incremento al último va a ser simplemente la oxitocina. El aumento de los estrógenos es simplemente la oxitocina. La oxitocina va a ser el último, la responsable de la contracción. Eso es pensando ahorita, porque estábamos hablando de oxitocina. Y no hemos hablado de estrógenos ni de progesterona. Contracciones de la musculatura abdominal durante el parto. Una vez que las contracciones uterinas se han vuelto más intensas durante el parto, o Braxton Hicks, se inician señales dolorosas tanto a partir del propio útero como del canal del parto. Canal del parto es vagina. El nombre ya cambia, ya no se dice vagina, se dice canal del parto. Es lo mismo, yo imagino canal del parto. Despiertan reflejos neurógenos que parten de la médula espinal y se transmiten a los músculos abdominales, produciendo una intensa contracción. O sea, no solo es básicamente el músculo uterino, sino aquí ya también está interviniendo la musculatura del abdomen para coadyuvar y hacer que salga el producto. Y como no es neurógeno, dolor, básicamente, distensión de los
Nos dice, nos queda la insuficiencia, igual estamos hablando de esto. Bien, mecánica del parto. ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo se produce ese mecanismo? ¿Ya? La contracción uterina comienza, dice, en la porción alta del fondo uterino. Cuerpo, fondo. ¿Ya? Contracciones en los primeros momentos, cada 30 minutos a medida que avanza 1 a 3 minutos. Las contracciones combinadas de la musculatura uterina y abdominal originan fuerzas de expulsión de unos 12 kilogramos cuando la contracción es muy intensa. Cuando ya llega a su punto máximo. Muy doloroso. Van a ver que esas contracciones más adelante pueden ser también patológicas, porque puede hacer que el útero se rompa, uterolinosis. O sea, no es nomás que el útero se contraiga, tiene que tener un toque de descontrol, porque si no, si rompe el útero, ¿qué va a pasar? Producto malo, la mamá se va a pasar entre si se salva o no se salva, porque la cantidad de sangre que se va a perder mucho. Y aparte de eso, no hay que suturarlo, no te van a sacar el útero. Es complicado en ese sentido, ¿no? Contracciones van a ser intermitentes. 95% de partos en la primera parte expulsar es la cabeza, ¿no? Y las restantes van a ser las presentaciones de las completas, incompletas, de cara, y eso lo van a ver más adelante. De un dicho, ¿no? En procedencia del cordón, procúbito del cordón, tocas. Ya se sale básicamente. Primera fase del parto, dilatación. Dilatación progresiva del cuello de 8 a 24 horas en clinípatas. Entonces la literatura dice de 8 a 24 horas. ¿Ya? Pero es un día básicamente, por eso tarda. Que dilate básicamente y borre va a tardar un día. Fisiológicamente. Ya cuello dilatado por completo, ruptura de membranas fecales y líquido amniótico se evacúa. ¿No? Todo eso es la primera fase. La segunda fase, fase de expulsión común de varios partos, hasta 30 si es el primer parto. ¿No? Claro está que cada cuerpo es distinto, ¿no? El primer parto siempre va a ser un poquito más dificultoso porque el cuerpo está aprendiendo. Pero en el segundo hijo, tercer hijo, básicamente, es mucho más rápido porque ese cuerpo ya sabe básicamente qué es lo que tiene que hacer. Ni que decir en el quinto, en el sexto, cuarto, ni veo. Eso no puede, ¿verdad? Puede pasar eso. ¿Ok? Vamos, dice separación y alumbramiento de la placenta. No digan que la placenta, créanme, ya yo creo que la placenta ha llevado a la anterior implantación de la placenta. Una pérdida de placenta. ¿Ya? Claro. Así que no le tocaron porque no se quedaron en la mesa. No, pero también colocaron la parte que no. ¿Ya? Entonces, yo creo que digo de esa parte no es que dice que la placenta perfora básicamente, tiene su fresca para abastecerla por el campo de líquido. Una vez que ha perforado, el alumbramiento básicamente se da porque la placenta se tiene que separar del útero. Entonces, hay uniones, se van en los vasos sanguíneos ahí. Entonces, tiene que separarse básicamente. ¿Ya? Una vez que se separe, dice, la placenta se abre en los senos placentarios y introduce un hemorragia. Por eso tiene que formarse el globo de seguridad al final. O sea, por eso también el tamaño del útero tiene que disminuir drásticamente. ¿Por qué? Porque esos vasos que se han unido de útero y de la placenta tienen que cerrarse también. En la placenta no hay problema de sangre, porque ya ha salido básicamente. ¿Dónde más le va a salir sangre? Nada. Puede salir de producto, por ahí le vamos a crampear, le van a crampear y lo van a sacar. Y la placenta ya va a estar aparte. ¿No veo? Va a ser así. Y del útero lo que tenemos que esperar es que se cierre básicamente esa unión, porque va a estar así boquita. ¿Qué es lo que va a cerrar? La musculatura dice que se va a cerrar. Por eso es bien importante tener un buen globo de seguridad al final, porque eso va a hacer que no salga. Ahora, si quedan restos placentarios o membranas, o qué sé, porque
sigue indicando que hay conexión entre esa membrana y la placenta, va a seguir sangrando, pues comienza a salir piezas. ¿No ve? Entonces dice, al separarse la placenta se abren los senos placentarios y esto produce una hemorragia. ¿Cuánto es la hemorragia? Normalmente, pues les he dicho, la cantidad de sangre perdida se reduce a 350 ml, hasta medio litro. Más de eso no. Pero esa es la cantidad normal en fisiológicamente que se pierde, ¿no? Y la contracción del útero después del parto del feto causa la contracción de los vasos que anteriormente llevaban sangre a la placenta. Y las prostaglandinas vasoconstrictoras generadas durante la separación de la placenta provocan un espasmo vascular adicional. Aquí dos acciones que tiene la prostaglandina. Uno, que aumenta la contracción del útero y aquí también produce vasoespasmo de esos vasos sanguíneos de la placenta y del útero. ¿Y qué hace eso? Nos va a ayudar básicamente a que ya no sangre, ¿verdad? Este espasmo disminuye. ¿Y ok? ¿Cuánto tiene que durar? Bueno, la literatura dice 30 minutos, dice 45 minutos. Por eso es bien importante eso de la literatura. Que hay distintas teorías que dicen, otros dicen más minutos, la verdad. Cuando lean, porque dice 30, cualquier dice de 10 a 45 minutos, básicamente, ¿no? Que sigue el alumbramiento. El alumbramiento es básicamente que salga ya. Tienen que ver modalidad, ¿no? Si sale de hay que contar los cotilones. Ya, el útero se contrae y se reduce tanto del tamaño que se produce un efecto de cizallamiento entre sus paredes y la placenta que acaba de desgajando y separando, y esta da lugar donde estaba implantada. Eso se llama globo de seguridad al final, que no tenemos una bolita básica que tiene que estar por debajo del ombligo. ¿Ya? Eso. Luego tenemos dolores del parto. Dolores del parto. El dolor de tipo cólico, aquí nos dice qué tipo de dolor es del parto. Dolor de tipo cólico, que ocurre al principio del parto, se debe a la hipoxia del músculo uterino, consecutiva a la compresión de los vasos sanguíneos que lo riega. Entonces nos está diciendo básicamente que no le está por eso se dice hipoxia. ¿No? Y este dolor no se percibe cuando se seccionan los nervios hipocárpicos de la sensibilidad visceral por donde discurren las fibras nerviosas viscerales procedentes del útero, ¿no? Entonces, el dolor que tiene la mujer embarazada es de tipo producto de la hipoxia, ¿no? Por la compresión. En la segunda etapa, y ojo, si eliminas esos nervios hipogástricos, no se va a producir, va a ser una mujer con un parto sin cruzar, o la mayoría de las mujeres deben de una vez que no tenía mucho dolor. Y era premio para yo sacó y se fue esta vez. Ahí me lo yo vi eso una vez. Pero la mayoría de las veces no es así, siempre es mucho más. Pero puede ser que se vio eso. En la segunda etapa del parto, cuando el feto se expulsa a través del canal del parto, el dolor es mucho más intenso y se debe a la distensión del cuello y del perineo, a la distensión o desgarro de las estructuras propias del canal vaginal o canal del parto. En este caso, cuando ocurre esto, el dolor es conducido a la médula y el desarrollo de la madre por los nervios somáticos y no por los nervios de la sensibilidad visceral. No va a ser por los nervios viscerales, ¿no? Somáticos. Ok, creo que es uno más, ¿eh? Terminamos esto. Involución del útero. De 4 a 5 semanas que siguen al parto se produce la involución del útero. Pasa un mes básicamente. Ya, entonces, en la primera semana su peso disminuye a menos de la mitad del que tuvo en el postparto inmediato y al cabo de 4 semanas, si la madre amamanta al niño, el útero puede llegar a ser tan pequeño como antes del embarazo. ¿Ya? Este efecto de la lactancia se debe a la inhibición de la secreción de las gonadotropinas hipoficiarias. Aquí también está el efecto porfiriano que usted dice. Si vos le das de la
6 meses. Ahí queda. Ya, seguramente más adelante van a llevar, ¿no? Y de las hormonas ováricas durante los primeros meses de la pero ese me las muestra y de ti vas a seguir otra vez siendo papá y hacer papá es bien, aparte de quién. ¿No veo? Y por su día, dinero, tiempo y es la responsabilidad. Ser responsable. Ya, eso puse, van a ver porque inhibe algo, ¿no? Al comienzo de la involución uterina dice el hecho donde la placenta estuvo implantada en la superficie endometrial, sufre autólisis, ¿no? Dando lugar a una asociación conocida como glúteos hemáticos. Durante 10 días. Ya, los glúteos. La sangre que viene se denomina óxidos, por la parte ¿no? Que van a tener un aroma a sangre, que es distinto, sí, que se emite en la parte ¿no? Ya sus ginecólogos les van a decir que hay un elemento que es metolado hace meses. ¿Ya? Bien, que al principio consiste en sangre y después tiene un carácter celoso que se mantiene durante unos 10 días. ¿No? No olviden, donde hay sangre básicamente va a haber incontinencia, ¿no? Y hay que evitar la proliferación, ¿no? Pero cosa que en los animales no es ni bien vale viene el macho, ¿no? Tiene filial y puede estar estando por eso cada mes si nace el conejo sentado cada mes no desea. Pero lastimosamente el ser humano lo come, ustedes comen conejo. Dentro de los roedores debe tener la mayor cantidad de proteínas, muy poca cantidad de grasa, que es carne magra básicamente. O sea, carne sin grasa. Pero la vida es tan rara que la carne que más cuesta es la carne que tiene más grasas. Vayan a ver esa carne que producen en Japón. La masa muscular se le pone más cantidad de grasa. No, guay, vean recetas. La grasa es rica. Pero está rico que estamos en estos son los dolores en unidades Montevideo, básicamente. O sea, el dolor del abdomen, van a ver que más adelante se lo valora en unidades Montevideo. Ok, entonces aquí estamos en el embarazo, preparto y el parto, básicamente. Llega hasta los 250 a unidades Montevideo, básicamente. ¿No? Es poco leve, se tiene que hacer poco dolor.